José Chazaro, Ildemaro Fernández y Juan José Escarpecio, los tres máximos jugadores estudiantes. Nunca busqué jugar profesional, nunca me llegó, lo aproveché y todavía vivo del fútbol. Hoy en día se hacen un partido bueno y ya listo, con eso tengo. No, nosotros no. Yo nunca quise salir de estudiante, salí por problemas que hubo y nos dan un sobre. Por ese gol nos dieron, no creo si fue 1.000 o $1.500, no sé. Jugué en el Bernabéu, rechacé una oferta ya vendido para el Deportivo Táchira. Antes era muy difícil. Brasil era Brasil. Ya Brasil con la camiseta te estaba ganando. Por eso que hoy le digo a los muchachos, aquel que no sienta un gol no está viviendo el fútbol. Ellos piensan de que el fútbol hoy en Venezuela nació con la vinotinto de Juan Arango. No, te voy a dar tanto por goles. Ah, bueno, listo. A veces sea 3, a veces 4. Al año siguiente más otro, no, porque me está arruinando. Estamos aquí en otra entrega para Campeones del Futuro con nuestros campeones eternos. Hoy tenemos un histórico. Las madres le tienen un temor increíble porque creo que ha sido una de las personas donde el gol siempre está en su vida. Ildemaro, bienvenido a las cámaras de Campeones del Futuro. De verdad que hoy orgulloso que estés aquí con nosotros y bueno, darte la bienvenida a Campeones. Muchas gracias y bueno, un saludo a todos los de Campeones del Futuro. Bueno, contento, ¿no? Contento de esta entrevista porque lo que me han dicho es para recordar a aquellos que hicimos vida en el fútbol y que formamos parte de poner esta institución como es Estudiantes de Mérida. Sí, bueno, Ildemaro, nosotros tenemos que decir que para nosotros es un gran orgullo. Hemos visto que pocos jóvenes conocen la historia de los merideños que nos han dado grandes, no solo alegría, sino que han reescrito la historia del fútbol merideño. Y queremos empezar con una pregunta muy sencilla, pero que es muy profunda. ¿Quién es hoy Ildemaro Fernández? Bueno, actualmente soy el director técnico de la Sub-21 de Estudiantes de Mérida. Hace 5 años regresé otra vez a Mérida, entré a la institución en el 2020, ya llevo 5 años en la institución, he estado como asistente técnico de varios entrenadores, he tenido la suerte también de tomar las riendas del equipo en varias oportunidades, un interinato corto, y he tenido la reserva de Estudiantes de Mérida. Hoy en día estoy con la 21 de Estudiantes. Y como persona, ¿quién es Ildemaro como persona hoy? Su familia, su entorno, ¿cómo lo vive hoy él? Bueno, después de una larga estadía en Puerto Ordaz, casi 20 y pico de años en Puerto Ordaz, me regresé a Mérida. Hoy pues estoy tranquilo, vivo en Santa Juana con mi señora Judy Rojas. Tengo mis padres, mi madre que está viva, mi padre falleció en el 2018. Tengo 5 hermanos, que la mayoría pues todos son deportistas, siempre ha estado ligado al deporte, es una familia deportista. Y yo pues bueno, tratando de dar lo máximo de lo que he aprendido en el fútbol, de los entrenadores que tuve, de los cursos que he hecho, tratando de poner todo eso al pie de Estudiantes de Mérida, a la institución, ¿no? A toda esa camada de jugadores nuevos que aparecen cada día y que cuando llegué, pues en verdad, en lo que tú dijiste al principio, nadie sabía quién era yo, porque esto es lamentable, pues, de que pase eso, porque tantas glorias, triunfos, derrotas también que sufrimos nosotros y que sacamos este equipo adelante, y hoy en día pues muchos no lo conocen a uno. Tengo la suerte porque que llegué de tanto tiempo estar fuera de Mérida, la gente todavía me recuerda. Eso es bonito, eso se lo digo yo a los muchachos que tengo al frente, de que eso es lo mejor que uno puede pasar, ¿entiendes? Porque después que uno se retira, dejar un nombre y que todo el mundo lo reconozca, eso es lo mejor para uno, ¿no? Para uno como deportista que ha sido durante toda la vida. Vámonos hace muchos años. ¿Dónde nace Ildemaro Fernández? ¿Dónde se cría? Yo ¿Dónde nací, empiezan esos primeros pasos con el fútbol, esa calle, ese primer contacto con la pelota? Yo nací en el año 1961, en 27 de diciembre, en Ejido, Mérida, y me inicié allá en mi pueblo, en Ejido, que antes en Ejido prácticamente es lo que se jugaba era fútbol de salón, futbolito.
no había campo de fútbol. En el año 73, por allá, el presidente Rafael Caldera, me acuerdo yo, inauguró un estadio, que es el Estadio Abierto de Ejido ahorita, y donde se hizo el primer torneo de fútbol allá, organizado por un grupo de deportistas, pues, que querían que el deporte ejidense saliera a flote. Ahí salí yo, ahí en ese primer torneo tuve la suerte de salir el mejor jugador, quedamos quinto en mi equipo, y de ahí pues me vine a hacer vida en Mérida, ya que pues las aspiraciones de uno, de estar formando la selección del estado, a Ejido pues muy poco lo tomaban en cuenta, siempre eran, la mayoría era gente de aquí en Mérida. ¿Recuerdas esos compañeros que hoy quizás, de quiénes estaban ahí cuando llegaste a la selección de Mérida, si viniste a Mérida, quiénes eran? ¿Quién te De la recibía? selección sí, pues la mayoría todavía hago vida futbolística con ellos en la arenita, el caso de Oscar Peña, el Chiqui Peña, Nilson Mesa, que está ahorita en Estados Unidos, ya otros que han fallecido, el caso de Álvaro Escalante, Bujía, Palmi, Ramón Palmi, el arquero, que fue de la ULE, fue de Estudiantes de Mérida, Perucho Bielma, toda esa gente, toda esa camada. En varias oportunidades que hemos podido entrevistar a gente más o menos contemporánea contigo, nos hablan siempre que la selección de Mérida era como aquel primer sueño de futbolista, porque después ibas al profesional. Pero en esa escuelita que venías de Ejido, ¿esa escuela con quién estuviste? ¿O ya de una vez empezaste con Estudiantes de Mérida o una escuela previa? No, yo para entrar a estudiante, yo nunca, o sea, vine de las categorías inferiores de Ejido. Tuve unas pasantías aquí en Mérida, en el caso de Country Club. Después estuve, la última pasantía fue por Espejo 77, y de ahí di el salto a la selección del estado. Fuimos al campeonato nacional en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, en el año 80, con el profesor Gilberto Maya, en paz descanse. De ahí fui seleccionado a la preselección nacional para el Suramericano Juvenil de Ecuador. Y cuando regreso es que comienza mi etapa ya en el fútbol profesional. Te adelantaste a una de las preguntas, porque generalmente, digamos, la escalera natural de los jugadores es: jugamos en un club, sí, aquí era a la selección, o sea, hoy en día y hoy el Demaro Fernández va a un torneo de selecciones estadales nacional, y de ahí vas a la selección nacional. O sea, llegaste primero a una selección nacional que a un club profesional. Exactamente. Primero fui a la selección suramericana juvenil, y de ahí tuve la suerte, pues para ese entonces, cuando regreso, pues tenía ya oferta de varios equipos. Pero, como te digo, como buen merideño, pues siempre está uno latente por vestir la camiseta. Esa transición, vienes del sudamericano, llegas a Estudiantes de Mérida. ¿Qué equipo consigues ahí? ¿Qué entrenador te lleva a hacer pretemporada? ¿Quiénes estaban en ese momento? Sabes que siempre los chicos, alguien los apadrina. Ahí pasó algo que a veces pues, uno no toma decisiones en el momento. Cuando llegué al suramericano, hicieron contacto conmigo y me llevaron a entrenar a Estudiantes. Estaba, me acuerdo, un paraguayo de técnico, y era una persona que trataba muy mal al jugador, sea quien sea extranjero, sea criollo, lo trataba demasiado mal. Entonces yo tuve la valentía por ese entonces, que era pues pelado, como uno dice aquí, y tomé la decisión de irme de Estudiante de Mérida porque no aguantaba al señor la forma como lo trataba uno. De ahí me fui a entrenar casi 2 meses con la ULA Mérida. Ellos partieron hacia Belén do Pará a hacer unos partidos allá. Yo me quedé aquí con un grupo entrenando. Tuve 2 meses, pero como siempre, nunca sentía los colores de la ULA, de la universidad, sino de Estudiante de Mérida. Cuando van ellos a la Copa Libertadores Estudiantes, en esa época, votan al técnico allá en Uruguay y lo agarra el profesor Iván García. Al no más llegar aquí a Mérida, se va a Ejido y hace contacto con mi familia y compran el pase. Queremos que el Demaro Fernández esté en Estudiantes. Ahí compran el pase. ¿Tú recuerdas, eres un goleador, recuerdas ese primer gol que tú dices, este fue mi primer gol oficial? Hay dos, porque hice varios partidos internacionales. Aquí vino Remo de Brasil, ahí ese fue el primer gol. Estábamos perdiendo 3-0, estaba yo en el banco, entré en sustitución de para mí el mejor 9 que ha pasado por Estudiantes, que he visto yo, como es Vicente Flores, que hoy en día pues está un poquito malogrado de salud. Entro por él, estábamos perdiendo 3-0 y yo como de 25 metros más o menos hice el gol. Perdimos 3-1, pero ese fue
el primer gol como... Esa sensación a veces son extrañas, ¿no? Porque por el grupo no queremos perder, estamos perdiendo 3-1, pero en lo personal, primer gol, no se disfrutaba. Me encontré con muchas cosas, esa noche me encontré con muchas cosas porque después de ahí tuve que salir a todas las radios, me llevaron, llegué a la casa como a las 11, 12 de la noche y yo dije, bueno, ¿dónde me metí? No estaba preparado para eso, honestamente, no estaba preparado porque uno venía haciendo su vida normal, que uno hace, pero después de la noche a la mañana encuentra todas esas cosas, le cambian la vida a uno y uno tenía que tomar eso, o tomamos esto como una profesión o lo tomamos como un hobby. Ese primer año quedan a 3 puntos del Atlético San Cristóbal peleando el campeonato. ¿Cómo lo vivió ese año? O sea, ese Ildemaro Fernández crece mucho allí, los compañeros. En ese momento yo practicaba con el equipo, pero no podía ser del equipo porque ya había jugado el estadal. No se podía hacer nada. Pero tuve la suerte de que siempre me metía en mitad de entrenamiento, me daban una oportunidad y me entendía muy bien con Juan José Carpecio, que era el líder del equipo. Él influyó mucho a que la gente directiva moviera las cosas para que yo poder jugar el octagonal. Y así fue. Y resolvieron el problema de la asociación, no sé si pagaron algún dinero, y pude jugar. Mi primer viaje fue hacia Barquisimeto y tuve la mala suerte de mi primer viaje y nos estrellamos en Aguaviva. Sí, para ir a buscar la clasificación. Eran diferentes los viajes, ¿no? Era todo... Sí, no, totalmente diferente. Estuvimos ahí, Hugo Briceño se lastimó, Guarney Silva se lastimó, yo me lastimé, pero afortunadamente sacamos el partido, ganamos 1-0, me acuerdo muy bien el gol, fue prácticamente una viveza porque yo apenas estaba comenzando y le arrebaté la pelota sobre la línea lateral al arquero, en ese momento era Papelito Cáceres, y se la arrebaté de la mano y le saqué a Escarpecio, o sea que ya el arco estaba solo, Escarpecio lo que hizo fue pararla de pecho y de un costado hizo el gol. Con ese gol ganamos y clasificamos para el octagonal, donde quedamos subcampeones. Después viene el torneo del 85, creo que es lo que recuerda a todo el mundo, un Ildemaro Fernández en plenitud. Ahí Ildemaro decía, ya esto es lo mío, el arco es lo mío, el gol es lo mío, o sea, la confianza de ese jugador que había crecido en ese tiempo, cómo se sentía en ese campeonato, cómo se vivió de todo, sobre todo en Mérida ese campeonato del 85. Para ese entonces hubo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas porque llegaron jugadores como Carvajal, René, Emilio, Asdrúbal, el Negro Reyes, que vienen de la Universidad de los Andes, de la ULA. Entonces había esa rivalidad deportiva, ¿no? No entre nosotros. Sino, un año sí, estaban por patadas por el otro lado y el otro año nos había la incertidumbre si ellos iban a adaptarse, a sentir la camiseta como lo estábamos sintiendo nosotros, pues ella tenía 4 años en el equipo. Y mira, fue una total, o sea, todos se sintieron parte del equipo y eso fue lo que ayudó. Nosotros, por cierto, fuimos a buscar la clasificación en Acarigua y le ganamos al Portuguesa 3-1. Y de ahí, clasificando casi de último, entramos y fuimos campeones faltando una fecha. Yo creo que hay muchos millones de anécdotas que ustedes por ahí han comentado, pero hay una que te recuerdes de ese campeonato con esa gente que venía en la ULA y que hoy se miran a los ojos con el Flaco y los demás y se rían. Ustedes llegaron acá, estudiantes, estamos nosotros, algo tiene que haber por ahí. No, bueno, lo primero, la llegada de ellos causó mucha impresión porque siempre viéndolos del lado contrario, la rivalidad y la cuestión, pero después de tratar, porque ya algunos ya lo habíamos estado en la selección de los Panamericanos del 83, el caso de Emilio, Asdrúbal, Carvajal, ya teníamos ahí René, entonces siempre hemos tenido una buena amistad y se hizo fácil, pues. Hizo fácil más los muchachos que llegaron en ese momento, con Juan Carlos Zambrano, Gaviria, que eran juveniles, hicimos un equipo que se acopló bastante bien y la pasamos bien, tanto en los entrenamientos como en los viajes, como en las concentraciones, y eso fue lo que nos ayudó a nosotros, al plus grande que tuvimos de estar ese año campeón, al año siguiente subcampeón y al tercer año y con que logramos el tercer lugar, o sea, tuvimos 3 años bien. Justo me la dejas así como dicen ustedes, picando porque te vas a Mineros, pero también se van varios a Mineros en el 89. Sí, primero se fue René, ajá, pero o sea, yo me voy a Mineros no es porque yo quise, nunca quise dejar Estudiantes, pero el problema económico que tenía Estudiantes para ese entonces era venderme para poder solucionar los problemas y pues lamentablemente rechacé una oferta, ya vendido para el Deportivo Táchira, me regreso a Mérida, no fui, entré en una semana, pero no llegué a un acuerdo porque
Hubo muchas cosas ahí con el empresario que me firmó. Cuando llego allá a San Cristóbal, él renunció, era el cura Calderón, y yo pues quedó en mi contrato, quedó en el aire, no sabía con quién. Entonces tomé la decisión de regresar, me hablé con Carlos Moreno, el día que me regresaba. Y de ahí fue cuando salió, fuimos a Copa Libertadores con Independiente, con Rosario en el 87. Y después en el 89, con el regreso de España, que estábamos haciendo pretemporada para el Mundial de Italia 90, me encuentro con ellos en el aeropuerto, pero ya estaba todo finiquitado, ya me habían vendido para Minero y lo que estaba era resolviendo el problema de la vivienda y todo lo que donde iba a vivir allá en Puerto Ordaz. Entonces esa pasantía por allá, esos 5 años, la cual me fue bastante bien porque es otro equipo que hice mucha vida, 5 años en Minero. Soy el segundo goleador histórico de ese equipo. Allá vamos, llegas en el 91 y a pesar de que eras un goleador, a pesar de que habías obtenido todo con Estudiantes, eres campeón goleador en el 91 con Mineros, sí, del torneo nacional. Sí, tuve la suerte. Compartido con otro gran jugador como fue Botini, que estuvo aquí en Estudiantes también, el Comanche Botini. Compartimos con 15 goles, que vamos a saber si goleador. Pero yo tuve casi 2 meses fuera. 2 meses fuera por una pulgia que me dio y casi no jugaba. Regresé, yo me fui cuando terminé para irme a recuperar, yo quedé como con 8 goles cuando regresé. Ya él me llevaba y lo empaté ya finalizando a Comanche Botini. Pero fue la estadía que estuve allá en Puerto Ordaz, después llegué, hice 21 goles, quedaba un gol de Bogler que quedó con 22. Ese mismo día lo empaté, pero él al finalizar, finalizando el partido en Caracas, le cobró un penal y él me ganó por un gol. Hablamos por allí con otro goleador merideño, Carlos Contreras, y él decía cómo se vivía el gol en ese momento para él. ¿Cómo sentía el Demaro Fernández el gol? O sea, ¿cómo era estar parado y saber que tenés la responsabilidad del gol, sean estudiantes, sean es grande, es grande. Por eso que hoy le digo a los muchachos, aquel que no sienta un gol no está viviendo el fútbol, porque eso es la máxima expresión desde el fútbol, es el gol. Es el gol. Y uno como delantero, cuando no hace goles, se desespera uno, la pasa mal. Pero yo tenía eso, yo no sabía de que en cualquier momento agarraba una racha, a veces tenía un mes completo haciendo Aquí goles. Hemos tenido extraordinarios personajes también del fútbol merideño que me dicen, nosotros solamente sabemos que teníamos que tirarle al Demaro, que sabemos que ese la iba a pelear y nos quitaba el problema a nosotros encima. El Juan Carlos Zambrano decía, yo no sé qué tenía con el Demaro, pero solamente yo miraba hacia otro lado y la ponía ahí y yo sabía que... Es que hubo una buena química entre ellos cuando ellos llegaron, nosotros hablábamos mucho. Nosotros hablamos, yo me ponía mucho de acuerdo tanto con René como con Emilio, cuando ellos llegaban arriba, dónde iba a estar yo, dónde va a estar Carvajal, ¿entiendes? O buscaban a Carvajal, me buscaban a mí, o les movían movimiento para que algunos, o sea, teníamos ya todo eso manejado y eso era lo bueno. Nosotros siempre nos intentamos en comunicaciones, dónde voy a estar, y así me pasó, porque después me encontré a René en Guayana y hicimos lo mismo en Minero. Ya no sabíamos, entonces y así hablé yo con otros jugadores allá para poderme como dónde voy a estar en el momento del gol. Es bonito, o sea, hacer el gol y cuando yo iba de fanático y veía que Chazaro y esos grandes jugadores que pasaron por aquí, Eloy Mantilla, todo eso, hacían goles, yo decía, oye, que se debe sentir uno bien con ese estadio full que siempre estaba Soto Rosa y después me tocó a mí. O sea, yo pregunto, siempre me digo, después de ir y estar ahí en el estadio para poder un partido, a veces me ponía ahí de recoger pelota y le daba la pelota a Escarpecio, la pasaba al otro y después ser compañeros de ellos y pasar a ser y hacer historia. Eso tiene que soñarle un niño, ¿no? Eso tiene que soñar. Y yo lo soñaba, nunca, eso sí, nunca busqué jugar profesional, nunca me llegó, lo aproveché y todavía vivo del fútbol, ¿entiendes? Pero nunca busqué. Me tocó la oportunidad, la aproveché al máximo y bueno, ahí están los números que... Los números hablan por sí solos, ahorita vamos para allá. Con la selección viviste 4 Copas América y una eliminatoria. Sí. 14 partidos solamente jugaste, pero yo quiero, ¿cómo se vivía la selección en ese momento? ¿Cómo veían a Ildemaro Fernández? Pocas apariciones, pero había mucha competencia. ¿Cómo era el tema de la selección? O sea, las selecciones, hoy en día, selecciones se ganan entre sí. Antes era muy difícil. Brasil era Brasil. Ya Brasil con la camiseta te estaba ganando. Argentina lo mismo, Uruguay ya no potencia. Hoy en día están todos a la par.
Venezuela le puede hacer el juego a cualquiera, pero antes era bravo. Aparte de la forma como lo manejan a uno era muy diferente. Hoy en día te concentran, te incentivan. Nosotros íbamos a la selección buscando de repente tener la suerte de que lo dieran fuera, de que lo llevara un equipo, que más nada, porque en verdad económicamente no perdía uno porque dejaba de ganar en el equipo, los premios. Hoy en día no, la selección la tienen bien como tiene que ser una selección. Eso debido al proceso que tuvo el doctor Richard Páez, que le cambió la mentalidad a los federativos. Y hoy en día, pues cualquier jugador de selección se siente a gusto estar ahí. Nosotros también, para esa época también nos sentíamos a gusto. De la selección marcaste gol a Chile. Sí, en el premundial contra Chile 3-1. ¿Recuerdas ese gol? Sí, eso fue una jugada, un centro y donde Maldonado se tira y no la puede lograr. Entonces le rebota, en ese momento era el arquero considerado el mejor del mundo. Después a la larga fue suspendido cuando se cortó el tema de el corte con Brasil. Sí. Y quedó el rebote ahí, lo que hizo fue empujarla nada más. Pero fíjate, a pesar de ese gol, pasó una anécdota que nosotros no sabíamos. Cuando vamos a Brasil, yo andaba con Carlos Maldonado y René y nos llama Lázaro Candal. Y nos presenta a Jaime Meyer. Mira, conócate, cuando viene a Brasil es el que hace la logística, todo. Y nos dan un sobre. Y esto tenía una plata ahí. Resulta que nos habían ofrecido y nadie nos había dicho. Por ese gol nos dieron, no creo si fue $1,000 o $1,500, no sé, nos dio Brasil a cada jugador por haber perdido con 3, porque la eliminatoria era entre ellos, Brasil y Chile. No contamos. Nosotros habíamos hecho una buena pretemporada, habíamos hecho una buena Copa América, pero después de la Copa América para el premundial, el profesor Carlos Moreno sacó a mucha gente. Entonces fue otra selección nueva que tuvo poco trabajo, poco tiempo de preparación, y la gente, la mayoría salió, el caso de Chita San Vicente, de Márquez, una cantidad de estrellas que tuvimos en España haciendo pretemporada, tuvimos una buena Copa América y ahí prácticamente la selección se fue abajo. ¿Es diferente marcar en el club que marcar en la selección? La selección es más fuerte, En el club ya uno pues ya lo conocen los movimientos a uno, como decía Juan Carlos, ya yo me movía, ya sabía dónde meter. En la selección era poco porque nos reuníamos 15 días antes, era un poco lo que nos conocíamos. Hablaba con Ruber algún momento y me decía Ruber que el jugador de selección tiene que ser muy efectivo y en el club quizás tiene un poquito más de chance también. Pero... Yo lo que pasa es que tuve poca participación porque tuve grandes jugadores al frente, ¿entiendes? Y fui a la selección muy joven también, entonces ya estaban jugadores preparados, el caso de Rodolfo Carvajal, goleador, Márquez, entonces ya tenían ya más tiempo ahí en la selección, pero eso me hizo crecer a mí también. Entonces, tuve la suerte y algo que yo siempre trato de parte jocosa, decir, bueno, jugué en el Bernabéu, que es algo que uno hice un gol allá. Cada día va a ser más difícil. Eso es algo que siempre lo llevo y lo recuerdo bastante. ¿Recuerdas ese gol en el Bernabéu? Sí, en ese momento entramos Stalin Ribe y yo. Stalin se despedió por el lado izquierdo, llegó hasta la raya, justamente pateó y cuando ya el arquero la debió, yo estoy cerrando por la raya y lo que hago es... No sé cómo están las estadísticas, la gente de producción nos va a ayudar después y probablemente lo vamos a poner aquí, pero probablemente sea uno de los pocos primeros venezolanos que haya marcado primero en el Bernabéu. Bueno, no sé, en verdad que no sé, pero ese día marcamos Maldonado, marcó Carlos Domínguez y marqué yo, tercero. Pero merideño creo que sí. Sí. Luego, bueno, terminas ese periplo por Mineros y vienes otra vez estudiante. Ese estudiante que llega, un estudiante diferente, ¿cómo reciben a Ildemaro? ¿O recibimos a la figura, como quizás ahora nosotros hemos visto la vuelta de Ángel, hemos visto la vuelta de la Pulga? ¿Cómo llegó ese Ildemaro a ese estudiante en ese momento? Mira, vine muy ilusionado porque yo nunca quise salir de estudiante, salí por problemas que hubo, como lo dije anteriormente. Cuando me toca el regreso aquí, que ya teniendo contrato allá en Minero, no me dejan cumplir el último año de contrato y yo estaba en mi casa allá en Puerto Ordaz, que yo había comprado una casa allá y cobraba igual porque después sale la oferta de Férez Cordero y me trae para acá. Ya estaba pensando en retirarme
ya no quería quedarme en Guayana y estaba pensando cuando me sale la oferta, me vino para acá y me vine. Y yo me acuerdo que vine con un peso bastante elevado, Era el de Maro Fernández, ¿no? pero después con el tiempo me puse ahí y terminé haciendo creo que 24 goles. Sí, creo que tu último gol fue en el 96 en Pueblo Nuevo. ¿La rivalidad con Thatcher era más que la rivalidad con la ULA o cómo se vivía? ¿O era diferente? No, fueron diferentes. Primero Portuguesa. Primero Portuguesa. La Portuguesa, vino Táchira y después el partido de América, que siempre eran los partidos a muerte. A muerte era una rivalidad. ¿Alguna patada llevó el de Maro Fernández? Sí, me acuerdo el primer clásico, yo entrando hacia el área, Memín Sánchez me espera y me puso la cabeza y me la pegó aquí en todo el esternón. Y hoy me se dejó dejó por ahí en un café y lo recuerda. No, sí, siempre. Había un clásico, un estudiante. Y entonces estamos atacando hacia el gimnasio y yo agarro una pelota por la banda y saco a Ferragus, que era el lateral izquierdo de la ULA, y la engancho, agarro hacia el medio y le pego con la izquierda y se la meto, le hago el gol a la ULA, que era el Pollo, que era el arquero de la ULA. Entonces yo salgo a celebrar el gol con la tribuna no vieja sino la nueva. Y yo veo que alguien se me sube, no cabe, yo lo agarro, que yo pensé que eran los muchachos, cuando miro así, eran las medias azules, lo solté, era el lateral izquierdo. Me decía el de Maro, qué golazo, yo le decía a Ferraú, pero ¿qué está haciendo? ¿Está loco? Ahí entonces, ¿no? Celebraron los goles hasta los contrarios. Sí, y él me abrazaba, pero ¿qué está haciendo Ferraú? ¿Está loco? No, madre, golazo, me abrazaba. Pero siempre, cuando jugamos clásico, siempre tenía la referencia de marcarme, que esto, y después que me empecé a dar, a mostrar más, pues me cuidaba más, ¿entiendes? Entonces no fueron tanto la ULA, la gente de Táchira. Pero la gente de Táchira siempre tuvo ese sabor bueno de jugarle, porque, bueno, soy el goleador histórico de ese clásico con 12. Y siempre me da la satisfacción de marcarle a Táchira la ilusión más grande. Ildemaro, tienes unos números impresionantes que hoy en el fútbol moderno es dificilísimo de igualar. Yo te tengo más que admiración porque hoy que un jugador llegue a lograr esos números con lo difícil que es el fútbol, pero yo creo que en ese momento era más difícil. Yo en verdad no entiendo hoy, verdad que son muy pocos para hacer goles hoy, ¿no? Antes yo me acuerdo de todos los jugadores, 22, 24. Y hubo un momento que un brasilero, Rogerio da Silva, hizo 32 en Minero. O sea, no sé. Y el fútbol, para mí, el fútbol anterior era fuerte. Estás en el top 5 de jugadores venezolanos hoy en día, pero uno ve los otros nombres que están por allí, está Juan García, Richard Blanco, sí, Castellini, está Rondón, son jugadores más del fútbol más moderno un poco, pero en ese momento Ildemaro Fernández hacer 156 goles. Batistuta una vez decía que en Europa pagaban por goles y los millones se nivelaban a los goles que hacía, 156 goles, se ve fácil. Hay una anécdota por los goles, yo una vez hice un contrato en Guayana, Minero, un directivo, hizo, no, te voy a dar tanto por goles. Ah, bueno, listo. Los martes, pero me lo paga los martes, sí. A veces sea 3, a veces 4. Me lo tenía que... Al año siguiente más otro, no, porque me está arruinando. Entonces paramos eso. Pero sí, yo me siento contento con esos números porque primero lo hice en poco tiempo. Lo hice con 16 años nada más que jugué. Los otros jugadores que los respeto igual. Sí, son unos números impresionantes. Nosotros lo hemos analizado estadísticamente porque están allí, podía hacer una investigación. De hecho, nosotros te pusimos como un goleador de una época. O sea, porque marcaste una época, era muy complejo marcar tantos goles, sí, y sobre todo pues, el fútbol. Sí, tuve esa suerte y todavía. Por ahí si me la manda, si no la mando a ver. Pero tuve ese don, aparte también otro don que por la estatura mía nadie creía, era el gol de cabeza. Me gustaba siempre, lo practiqué mucho y tenía buen saldo y lo aproveché. Y la mayoría de los goles míos fueron así de cabeza. José Chazaro, Ildemaro Fernández y Juan José Escarpecio, los 3 máximos jugadores estudiantes. O sea, estás al lado de Chazaro y Escarpecio, o sea, extranjero, o sea, segundo goleador. Figuras de estudiantes. Lo que hablamos hace rato cuando empezamos la estadística es increíble que a veces la historia haya sido a veces tan mezquina con ustedes no conocerlos, todos estos chicos que hoy preparas y entiendan que eres el segundo mejor jugador de estudiantes. ¿Sabes qué le dice cuando un chico por ahí va en el área y falla algún gol o dice, no pica por ahí la... No, pues es que la mayoría hoy en día pues, no se reflejan, que ellos piensan de que el fútbol hoy en Venezuela nació con la vinotinto de Juan Arango, no recuerdan más nada. O sea, no se interesan por
sabe la historia. Y es muy importante, por lo menos aquí en Estudiantes, que sepan la historia. Hay un dato que pasó ahorita cuando vino el mundialista Pereira, Marito Pereira. Cuando él llegó, él le pregunta al profe Leo Villalma, ¿dónde está el Demaro? Yo no lo conocí. Me llama, Demaro, ¿te quiere conocer Juanito? Yo soy el que quiero conocerlo a él. Claro, claro. Entonces, no, que yo quiero conocer el goleador histórico. Son personas que se preparan, van a un club y preparan. Viene a la ciudad, saben qué comida hay aquí, qué esto y aquello. Ese tipo que se prepara. Van a clubes y están preparados, saben con qué equipo va a estar, qué es el histórico, cuál es esto. Para él, eso debe ser. Aquí, pues, la verdad que cuando agarré esta categoría, la mayoría no sabía. No sabía quién era yo. Y hay veces no te creen. Y hoy en día, pues, están las redes, buscan y me dicen, sí, profe, sí, verdad que está, que ellos piensan que es. Pero Pero creo que no han convivido también con esa importancia que tiene. Entre esto ya creo que hablaba alguien de cultura, creo que el técnico de la selección nacional, Aristiqueta no, perdón, Vizcarrondo, hablaba un poco de eso, ¿no? De la cultura en Venezuela, ¿no? Gracias Mérida por lo menos tenemos algo de cultura, sí, sí. gracias a Dios, pero hay muy poca historia. Bueno, eso es parte del desarrollo de este trabajo que estamos haciendo de los históricos. Empezamos por los merideños, que es un poco donde somos nosotros, pero después vendrán los demás. Después de terminar como jugador profesional, ¿sabías que ibas a ser entrenador o todavía? Porque Siempre tuve en mente eso, ¿no? Pero llegó un momento de que me decepcioné del fútbol y me fui. Me fui a Guayana, después me radiqué allá en Guayana, allá comencé a trabajar en una empresa, electrificación del Caroní de Delca, pero como en el departamento de deporte. Entonces seguí, empecé otra vez la rama. Pero ya era diferente, ya era trabajar con gente, más que todo era para los juegos interempresas, más que todo para mantener al día a los trabajadores. Pero después, estando allá, el crecimiento del fútbol allá en Guayana es inmenso y decidí volver a estar otra vez. Entonces trabajé con varias escuelas allá, el caso de Angostura, el caso del Ala Fútbol Club, Chico Fútbol Club, nunca con Minero nunca trabajé en esa empresa. Y después ahí me dediqué, me vine para acá de nuevo. Ya de tantos años, 19 años allá, más los 5 que había estado antes, y dije yo, no, me voy a mi casa. Y aquí tuve la suerte de entrar en estudiante. Y fíjate cómo entro. Estoy visitando a la tía de mi señora y me encuentro un fanático, porque en verdad no, y me llama y me dice, ¿qué hace? No, estoy aquí en Mérida otra vez. Entonces llama al presidente, el que murió, que en paz descanse, y lo llama, muy amigo de él, me dice, mira, aquí tenemos la figura, qué tal, qué esto, aquello, y a la semana me llama. Y de ahí he estado en la institución. He dos pasado veces por, estuviste en interinato, ¿no? Con el equipo sí, dos profesional. veces sí, he tenido la suerte ahí, dos veces le he dado 7 puntos, he ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Vamos bien en las En la estadísticas. estadística estamos bien, sí. Y pues ahora colaborando aquí con la gente Eso te de iba a la preguntar un selección. poco porque, bueno, a veces en algún momento te va a tocar el rol de principal y sé que lo vas a hacer muy bien porque ya has estado preparado y creo que tienes mucha experiencia para eso, sobre todo el manejo de los chicos. Pero hoy en día, Ildemaro Fernández, ¿cómo crees que ha sido su aporte desde esa experiencia, desde esa voz que necesita a veces un técnico que está viviendo otras cosas? Entonces, Las veces que me han tocado, pues he tratado de dar lo máximo, ¿entiendes? Pero sé que puedo dar más, ¿entiendes? Porque a lo mejor he tenido personas ahí al frente que de repente no me han tomado como debería ser, ¿no? La importancia. Entonces yo a solas pues siempre doy consejos a los jugadores, les digo esto, menos más que toda la parte de los delanteros, ¿entiendes? Y ellos pues han recibido con muy buena vibra todo lo que yo les digo a ellos, lo han puesto en marcha. Hay jugadores que tenían un bajón en cuanto a goles, estuvimos hablando, y tuvieron. Entonces eso me gusta a mí, me lo aprovecho al máximo de dar consejos ahí, pero sé que puedo dar más, ¿entiendes? No soy una persona que no me quita el sueño, ¿no? De dirigir, ya tuve la suerte de dirigir estudiantes. Si me sigue tocando, trabajando con las menores, yo creo que hago un trabajo ahí porque es el aporte que hago yo para llevar jugadores a esa primera división. cercanía que has tenido con los chicos y hoy que tienes una categoría, incluso está compitiendo todavía, esperemos que termine de pasar esta fase y lo veamos en la gran final porque entiendo y conozco mucho a los chicos que están ahí, el cuerpo técnico es extraordinario.
¿Cómo es ese trabajo y cómo ves tú hoy el jugador juvenil merideño en comparación a ustedes que en aquel momento les era más difícil, pero parece que eran... Totalmente diferente. Hoy tienen todas las herramientas para agarrar esto como una profesión y muchos lo dejan pasar. Yo veo muchos jugadores que se acomodan, no le dan importancia, que nosotros para ese entonces vestíamos la camiseta de cualquier equipo y era al máximo. Hoy en día no. Hoy en día se hacen un partido bueno y ya listo, con eso tengo. No, nosotros no. Nosotros, por eso es que muchos fanáticos gritan eso, de que vuelva el jugador que vestía la camiseta, que la sudaba. ¿Y cómo se puede rescatar eso? Tú que estás ahí con los chicos, es muy difícil ahora por todo lo que Sí, viven. muy difícil. Hoy es muy difícil. Nosotros porque era más barrio, había más barrio. Esto mismo a veces, las redes sociales. También, eso enferma también, esto dañó. Pero nosotros en el barrio vivíamos todo el tiempo en el fútbol. En las calles, en cualquier, se vivía el fútbol. Hoy no. Hoy viene, entrena, te vas, pierdes el tiempo en otra cosa, vuelvo mañana y así, día a día. Nosotros éramos, si era todo el día, ¿entiendes? Y cuando me tocó esto, yo no dejé de hacer lo mismo. Yo jugaba el profesional y si me tocaba jugar una partidita con mis amigos, lo hacía. Claro. ¿Entiendes? Hoy incluso a veces eso se ve Hoy más. muy difícil. Hoy Ildemaro, no tienen esa gana. un poco para cerrar, a nosotros siempre nos gusta hacer esa pregunta porque sé que en la nostalgia y a pesar de haber obtenido tantas cosas, porque es que uno ve estos números y tenemos un crack del fútbol venezolano, ¿qué le falta a Ildemaro Fernández o qué cree que le ha faltado o por allí qué le hace falta por cumplir ese sueño que todavía tiene? Siempre tiene que haber un sueño, pero ¿qué le ha faltado a Ildemaro? Nah, yo creo que lo tuve todo, ¿no? Primero, llegar a jugar en la selección del Estado, que eso lo daba todo aquí, jugador que estaba en cualquier, quería llegar a la selección del Estado. Después llegar a la selección nacional, ¿no? Y en tan poco, corto tiempo ir a 4 Copas América, Por también eso es. Y lo que hice en el fútbol, o sea, yo creo que ya lo que Jugar quería en el jugar, extranjero. jugué en el extranjero, jugué afuera, o sea, con la selección. Pero Tuve iba bien. ofertas para irme a jugar en Bolivia, pero se cayeron todas, digamos, en ese momento íbamos a Riaza, Chita San Vicente, Julio Quintero y yo estábamos para un equipo ahí en Bolivia, se cayó todo. Tuve oferta en el sentido de que se entusiasmaron Los intereses. para Juan Carlos y Juan Carlos Zambrano y a mí, sí nos contó, Independiente nos contó. de Avellaneda también nos, pero el pase era... Hablaban de que los teléfonos, aquello era por... Sí, y el pase nunca fue mío, entonces eso fue una traba que... Y como persona, Ildemaro, que tú crees, siempre uno se cuesta por ahí en la cama, después que apaga la luz y todo, ¿qué le faltó a Ildemaro o qué le falta todavía? Porque, a ver, queremos mucho Ildemaro para mucho rato. No, yo lo que pido es que salud y para ver el crecimiento de mis hijos, que sean grandes personas como lo son hasta el momento, y tengo uno de 18 años que pido pues para que terminarlo de ver cristalizado él en todo lo que está haciendo, porque yo me siento contento con lo que hice, me siento satisfecho. Qué bien. Y estoy bien en estos momentos, ¿entiendes? Bien todo, familiarmente, todo. Tengo mi señora, gracias a Dios, bien, nos llevamos bastante bien y tengo una compensación bastante buena, o sea, me siento bastante bien. Qué bien, Ildemaro. 2 para cerrar, que esas a veces aquí se ponen, pero quiero que lo veas así con toda la ilusión del mundo. Tu 11 de jugadores merideños. Después vamos con los nacionales, pero primero tu 11 de los merideños. Tenemos 2 11. El 11 de los merideños con alguien que no ni siquiera haya jugado a lo mejor fútbol profesional, pero que tú digas, este era mi 11 con el que a mí me hubiera encantado jugar. No importa las épocas, si jugaste, si no jugaste, jugadores jóvenes de ahorita que lo ves en la cancha. Tienes libertad para elegir. Bueno, vamos en el arco. A ver, Hugo Briseño. Hugo Briseño. Hugo Briseño. ¿Cómo juega Ildemaro? Ahora es técnico. Ildemaro juega con 3 centrales, jugamos con 4, línea de 4. Lo normal. Línea de 4-4-2, listo. Vamos con los centrales. René Torres, lateral derecho, Emilio Campos, lateral izquierdo. Por ahí de central está complicado. Pero me vería con el Quijada Torres, que jugó en ese momento. Otro merideño central. O que jugaron en Mérida.
Puede que no hayan sido merideños, pero que ojalá de ese U, perdón, de ese estudiante que estuviste tú, porque hay gente que ya es merideña, a pesar de que no. Sí, Bueno, primero sí. a mí me gustaba mucho como jugaba Bobieli, también central. Vámonos con los mediocampistas. Ahí está Juan Carlos Zambrano. Es que está difícil. Urdaneta, Gabriel. Urdaneta. Juegas con extremo. Con extremo, Ajá. como se jugaba antes, por la izquierda Eloy Mantilla, el compañero mío. Ruber, Ruber. de un lado. Y ¿Quién te acompaña, no? Porque eso Carvajal. 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 Ahora vamos con la selección nacional y si tienes alguno que en el que te hubiera gustado jugar, no sé, un Salomón para que se las dejara ahí redondito, o sea, vamos ahora con la selección nacional, en el arco en la selección nacional, que te hubiera gustado estar en ese 11. Vaina, para mí Vaina. siempre ha sido un buen arquero. César, los mismos laterales, René Emilio, Cheche Vidal, central, junto con Pedro Acosta, en medio campo, está fuerte ahí. ¿Ah? Después te damos un comodín para un quinto, pero necesitamos Stalin por un costado. Ajá. Stalin, Ruber Ruber. en el medio, ahí donde está fuerte, ahí. Añor, Bernardo Añor y el Flaco Carrero. Y delantero, sigo con el mismo. Ahí estaría el Flaco Carvajal junto con Ever Márquez. Yo me voy al banco. Ildemaro, por último, para cerrar, tienes las cámaras de Campeones Futuros. Un mensaje para todos estos chicos que están viéndonos hoy y que bueno, que esta es nuestra historia, este es el fútbol que queremos. No, muy agradecido y bueno, que sigan con esta modalidad que tienen de buscar la historia, ¿no? Que es importante tenerla siempre, de que el fútbol no nació ahorita, sino que hace mucho tiempo, que pasaron por muchas cosas malas, pero que hoy en día pues muchos jugadores están viviéndola, pasándola bien, ¿entiendes? Agradecido y esperamos que todo siga por buen camino y que siga el crecimiento. Esto es Ildemaro Fernández para Campeones Futuros. Vale, Gracias, vale. hermano.